Estamos aquí ya para Alinea, empezar nuestro curso de quechua. Alientuta yachachi. Adintuta, adintuta, adintuta. Excelente, estimados amigos. Creo que estamos listos y preparados para empezar la clase del día de hoy. Vamos a empezar, ¿ya? La anterior clase estábamos hablando de un tema muy interesante que era de llevar cosas, objetos de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo. Y hoy día vamos a terminar ese tema y vamos a pasar un poquito más, vamos a avanzar. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿ya? Debemos entender algunos aspectos muy importantes que nos van a ser muy serviciales en este caso cuando hablamos de este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando yo quiero llevar un objeto de un lugar a otro. En este caso, estamos hablando de afuera hacia adentro, adentro y de arriba, ay caray, y de arriba hacia, hacia abajo. Muchas veces en el quechua, estas maneras o estas formas de decir son muy distintas al castellano. Entonces, por esa situación es que ahora vamos a hablar de esas situaciones. Mover cosas de afuera hacia adentro. Para eso utilizamos un sufijo, el ico, ¿ya? Luego, por ejemplo, veamos un ejemplito. Empecemos. Por ejemplo, esta estructura que estamos viendo debe ser, debemos agregarle algo, ¿eh? Obviamente que antes de esto viene la raíz verbal. A la raíz verbal, estimados amigos, le agregamos el ico, ¿ya? Y luego, aquí, ¿qué va a entrar? ¿Ya? ¿Qué puede entrar aquí? Vamos a pensar un poquito qué recurso puede ingresar aquí para darnos esta idea clara. Porque si nosotros vamos aquí a nuestro texto, ¿ya? ¿Qué va a ir aquí? Vamos a utilizar el tiempo presente, ¿ya? Tiempo presente. Por ejemplo, trabajando, teniendo esta estructura aquí en pantalla, yo puedo empezar y decir, por ejemplo, noja, ¿ya? ¿Qué cosa? Pongo una raíz verbal. Apa, que viene a ser el apai, Howard, ¿ya? Apa del apai. Ya está. Elimino esto y le agrego el i. Apai, ko. Luego le agregamos todo lo que pertenece al tiempo presente. Entonces, noja apai kuni. Fíjate esto. Ahora con esto me está indicando una acción muy interesante de que yo pues, estoy llevando, como diríamos, me estoy llevando literalmente un objeto de dónde. En este caso hablamos de llevarse un objeto de afuera hacia adentro. Entonces, esa es la idea. Cuando tú eres la persona que está realizando, y en este caso tú realizas esta acción en tu beneficio, pero de afuera hacia adentro. Y este IQ ya te va a indicar eso. Apaikuni, ¿ya? Esa es la idea del ICO en el caso del quechua. Porque normalmente, estimados amigos, si yo no utilizo este ICO, ¿cómo sería mi expresión? Mi expresión sería ñoja o noca apani. Así sería mi expresión, que vendría a ser yo llevo. Pero, si te has dado cuenta, en este caso, estimados, este recurso que estamos poniendo hace que cambie las cosas, cambie la acción de un lugar
hacia un lugar. Entonces, este es el punto clave que nosotros estamos utilizando. ¿Me entienden? Entonces, teniendo en cuenta esta idea, por ejemplo, vamos a poner otro. No solo puede ser, puedo utilizar con can. Can, por ejemplo, chutai, que es jalar, ¿ya? Chutai. Ahora, yo ya tengo esa idea, can chutai. Entonces, en este caso, yo digo can chutanki. Este sería mi ejemplo, can chutanki. Que estoy diciendo tú jalas. Pero ahora, ¿qué va a pasar? En este caso no nos está indicando que nosotros estamos jalando algo dentro de nuestra casa, dentro de nuestro carro, dentro de algún lugar que nos pertenece. Pero para que nosotros podamos entender desde ese punto que nosotros llevamos algo para dentro de nuestra casa, ¿qué hacemos? Aquí hay algo importante. Ya tienes la raíz verbal de chuta y aquí el inki. Chuta inki, ya tienes esto. Entonces, lo único que nos faltaría en esta oportunidad, ¿qué cosa sería? Sería, estimados amigos, lo siguiente. Agarro lo mismo y aquí, mira, fíjate, aquí le agregamos el ico. Y ahora la expresión literalmente, la acción ha cambiado. Normalmente tú dices, oye, tú jalas eso, ¿eh? Pero cuando yo empiezo a decir han, chuta y conki, estoy diciendo tú, ¿ya? Jalas o simplemente tú jalas o algo dentro de tu casa, podría ser dentro de tu casa, ¿ya? O dentro de algo que te pertenece. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, cuando nos encontramos, hablamos de esa situación, estimados amigos, de jalar algo dentro de nosotros, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra habitación, dentro de algo, ¿ya? Para eso sirve el ego. Y puede trabajar en pasado, presente, futuro. Por ejemplo, aquí dice, "Ñuqa paykuni". Estoy hablando de que me llevé algo de afuera hacia adentro. Pero esto que estoy trabajando es en el tiempo. ¿En qué tiempo? Es en el tiempo presente. Puedo trabajar en un tiempo pasado. No va a paikur hani. Mira, fíjate. No va a paikur hani. En este caso ya me ha cambiado la idea. Estoy diciendo yo me llevaba, ¿eh? La oración sería pues así. Yo me llevaba, ¿qué cosa? Algo de afuera hacia adentro, pero en un tiempo pasado. ¿Me entiendes? Entonces, el irja ya cumple aquí. Entonces, estimados amigos, aquí encontramos esto, ¿ya? En el primer caso, hemos trabajado en el tiempo presente. Aquí está. Luego de haber trabajado en el tiempo presente, ¿en qué hemos trabajado? Hemos trabajado en el tiempo pasado, ¿ya? En el tiempo pasado. Ahora que ya tienes el tiempo pasado, ¿en qué puedes trabajar? Puedes trabajar en el tiempo futuro, en el jamo pacha. Ya tienes. Entonces, mira, ¿y cómo sería en el tiempo futuro? Lo mismo agarras de esto y simplemente lo utilizas en el tiempo futuro. No apaiku sa. Ya está. Yo me llevaré. Ya. Esta sería, o estos serían los ejemplos más clásicos que podemos utilizar. Ya cuando dice, oye, yo me voy a llevar esto, yo me voy a guardar. O sea, aquí funciona de esta manera. ¿Me entienden? Lo mismo va a pasar con el siguiente ejemplo que estamos hablando, en este caso, de un tiempo o de la segunda persona. Kan chutaikunki, kan apaikunki. Lo mismo va a pasar con el pai.
Si usted desea poner y poner aquí pai, ¿ya? Y aquí puedes aumentar. Wasiman, mira, para que puedas hablar mejor, pai. Wasi ukuman, mira, ya me está dando un contexto, ¿eh? Wasi ukuman, ¿qué? Apai kun. Mira, fíjate. Apai. Aquí es más preciso todavía mi oración. Pai wasi ukuman, apai. ¿Ya? Mira aquí. Apai kun. El iku otra vez. Estamos hablando de que tú te llevaste algún objeto dentro de tu casa. Pero, por ejemplo, aquí puedo agregar, Pai wasi ukuman, imagínate que un día de esos te regalo arena y está en la puerta de tu casa. Arena normalmente es ajo. Entonces diríamos, Pai wasi ukuman akota pai. En este caso sí tiene más sentido. ¿Qué estoy diciendo? Él, ¿ya? Fíjate esto. Él se lleva la arena dentro de su casa. Mira, es muy importante este elemento, este recurso IQ que estamos utilizando. Este elemento nos está dando esa idea clara de lo que queremos. Pero ¿qué pasaría si yo no pongo esto, estimados amigos? Aquí está, mira, Javaria. ¿Qué pasaría si yo en esta situación no pongo esto? Mira, la oración, o en este caso no voy a poner este sufijo iku. ¿Qué va a pasar? Mi oración va a cambiar. Yo pondría y diría, ay Dios, ya. Mira, pongo y digo, mi oración simplemente sería, pai wasiuhuman, akota, apan. Simplemente es una expresión que no me indica, ¿ya? Literalmente no me está indicando esa acción de llevarla con tanta intensidad dentro de mi casa. Pero cuando ya le pones el ico, ahí sí me indica ya y que se está llevando la arena dentro de su casa. Ya, esa es la idea, estimados amigos, del ico. Y esto va a funcionar con todo, con ñuja, jampa, ñujan, ñuja, anguna, paikona, con todos va a funcionar. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Qué dicen mis amigos que están por mí? Imaninguichismi, umanchanguichischu, alintachu, yenikichisma, con manachu. Allí Analelis. me gusta. Ya, muy bien, Micaela. Excelente, amigos. Ahora, ¿esto puede funcionar en el tiempo pasado? Sí funciona. Normal vas a utilizar. Por ejemplo, dices, noja wasi ukuma apai kurjani. Por decir, noja wasi ukuma, ¿ya? Ajota, ajota apai kurjani. Ya está. Y estoy diciendo, en este caso, yo me llevé la arena, ¿ya? Dentro de mí, hacia la arena, dentro de mi casa. Estoy diciendo. Entonces, esa es la función o esa es la idea que me está dando, de que yo me llevé una cantidad de arena dentro de mi casa. Es cuestión de ejemplo. A ver, estima Walter, ¿nos quieres preguntar, creo, por ahí? Dice Manan Ah, y Linkin. Estamos en curso avanzadísimo, avanzadísimo. A ver, vamos. sí, pero si ahí pongo Noka, Ya. Noka Waseipa Ukunman, Akota Apai, también indica casi lo mismo, ¿no? Ya no me pondría el Iku. Ah, claro. En este caso podría ser, ¿eh? Por Waseipa ejemplo, Ukunman. Noja, Wasipa, Ukunman, ¿ya? Akota, Apa, Ni. Puede ser. Pero en ese caso tal vez no sería llevar de Apani. Por ejemplo, sería Akota, Susukini, ¿no? Puede ser Tanjaini, podría ser, ¿eh? En carretilla. Tanjaini. Puede ser, ¿ya? De Tanjai, de empujar, ¿ya? Hay un carro ahí está. Aquí está. Entonces, esa sería la función. Pero sí está bien tu ejemplo. El Wasipa
ya me da la idea, ¿eh? Dentro de el pronombre o la preposición de, ¿ya? También es un ejemplo válido, ¿ya? Muy bien, estimados. Ahora, otro, ya tenemos aquí. Podemos hablar de algo más, ¿ya? El apaicapui, ¿ya? En este caso, aquí para utilizar el aika, podemos hablar de dos elementos complementarios. Ya, por ejemplo, apaikapuni, me lo llevé. Un sufijo pu que me va a agregar. Creo que más adelante tenemos. A ver, vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, analicemos esta palabrita que les voy a dar una idea, ¿ya? ¿Qué dice? No vamos a hablar de arriba hacia abajo todavía, porque va a ser lo mismo, ¿eh? Yo te digo, kai, para todos, ¿ah? Kai, mikunata, a, paika, punki. Kai, mikunata, paika, punki. Ahora, yo les digo, estimados amigos, en esta oración, ¿ya? Ya saben que estamos en un nivel bien avanzadito, ¿eh? Hemos visto mikunata, ¿ya? A, paikapu. Ahí está. Apaika. Y luego le hemos agregado el pu. ¿Alguna vez han escuchado, ya, este tipo de expresiones utilizando el pu? A ver, ¿cuál sería la traducción en esta situación? Imenan kanma, kay mijunata apaigapunki. O simplemente te dice, chay achata, ¿ya? Mm, ya, chay achata churaika punki. Churaika puni. Por ejemplo, aquí también encontramos un recurso. Chay pachata churaika puni. Oh, pero ¿qué nos quiere decir en este caso? ¿Qué nos quiere? ¿Ya? Churaika puni. Apaika punki. Ojo, ojo, mira. Si nosotros queremos hacer esta traducción o traducir esta expresión de manera literal, nos está indicando de acciones que nosotros podemos o que las personas pueden realizar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en esta primera oración estamos hablando de quién. Gracias al Inki estamos hablando de una persona. Estamos hablando de tú. Aquí abajo estamos hablando de qué. Gracias al Ni estamos hablando de yo. Ya tenemos dos cosas muy interesantes. Entonces, se parece bastante a los reflexivos, porque yo te digo, tú, esa comida paigapungi, tú te lo llevas esa comida. Esa sería mi traducción. Tú te lo llevas esa comida. Aquí funcionaría de esta manera. Oye, tú te lo llevas esa comida. Entonces, las expresiones, el pu nos van a indicar, te lo llevas, se lo llevas, me lo llevo, se lo llevan, o sea, las expresiones que nosotros utilizamos en este caso en el castellano. Me lo llevas, te lo llevas, se lo llevas, ¿ya? No los, no los llevamos, o sea, parecido en este caso a los verbos reflexivos. Se parecen mucho. Y entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Para decir, me lo llevo.
No estamos hablando de, en este caso, expresiones con reflexivos. Me miro, te miras, sino estamos hablando de términos o de acciones que vamos a hacer en beneficio de otro, ¿ya? Entonces, veamos esto, ¿ya? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no? Ahorita, ya, un ratito. Mira, vayamos, ¿ya? Hablaríamos, estimados amigos, ¿de qué? De oraciones que vienen a ser, en este caso, transitivos. ¿Por qué? ¿Por qué transitivos? Este lo me está indicando ese caso. Con gracias a este lo, estoy diciendo, ah, ya. ¿Por qué es un verbo transitivo? A ver, ¿por qué me pueden decir que es un verbo transitivo? A ver, ¿qué dice? Porque tú realizas la acción, ¿ya? Entonces, también utilizamos un pronominal que viene a ser el me, te, se, nos. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de oraciones, más que todo estamos hablando de transitivos. ¿Me entienden? De transitivos. Entonces, tenemos lo siguiente, mira. Para yo utilizar el pu, voy a considerarlo como un complemento para yo trabajar el verbo transitivo. Entonces, en pocas palabras, si nosotros queremos, en este caso, aprender o hablar el quechua y en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con verbos transitivos, los que van a acompañar al objeto directo. En esta oración, por ejemplo, el objeto directo es mi jonata, ¿ya? Pero el verbo aquí, apaika, punto. El transitivo en el quechua vendría a ser el pu, ¿ya? ¿Por qué te digo? Por ejemplo, si yo quisiera eliminar el verbo transitivo, simplemente mi oración sería, ¿qué mi nota? Apai, apaika, apaikunki podría ser, ¿ya? Pero aquí, para que sea transitivo, debo tener dos cosas. Primero, agregar el ICA y luego le agrego el PU. Si en caso de que se unen los dos, recién se convierte en un verbo transitivo. Entonces, ¿cómo sería esta situación? Te explico otra vez. Aquí sí te vamos a poner, ¿ya? Para que entiendas. Mira, en el quechua, cuando nosotros queremos hablar de verbos transitivos, ¿ya? Nos preguntamos, ¿qué son los verbos transitivos? Y matas kanmari. Para ustedes, ¿qué son los verbos transitivos? A ver, ¿alguien? ¿Alguien del grupo? ¿Qué son los verbos transitivos? Y mapat alingairi kanma. A ver, estimados, si echenguis chumanachu. Imaginen gambas. ¿Qué son los verbos transitivos? Serviría para ordenar, para dar orden o algo así. Yo lo entiendo así. Ya puede ser. Por eso, ¿no? Wakaichapuanqui. Ya puede ser. Entonces, como que está dando orden, ¿no? O con un favor también, pide favor y al mismo tiempo que lo dé, o como está dando orden. Así se entiende. Ya. Mira, un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo quiero hablar el verbo transitivo en el español, digo, ella, ella,
vio a su amiga. Entonces, en este caso, nos encontramos con una oración simple. Decimos, ella vio a su amiga. Pero ¿cómo yo puedo hacer que esto ahora se convierta en un transitivo? Simplemente puedo decir, ella la vio. Entonces, este recurso que estamos agregando ya nos indica de una acción que se ha realizado, ¿ya? Pero en el caso de los verbos que nosotros vamos a trabajar, hay algo interesante. Más que todo, estimados, los verbos transitivos se van a traducir en lo siguiente. En lo, ¿ya? En la, ¿ya? En lo o no las, en algunos casos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a utilizar esto? Y en el quechua, para decir, mira, entiendan lo siguiente. Normalmente, cuando nosotros nos encontramos con el verbo me, te, se, nos, simplemente hablamos de un verbo, esto como reflexivo. Y en caso del quechua reflexivo es el Q. Por eso, cuando tú querías decir me miro, ¿qué hacías? Simplemente tú ponías mirar, ja, wa. Me miro yo, hawani, miro. Y a esto le agregabas el ku, hawa, kone. Este Q que hemos agregado, este sufijo, ya nos da la idea de que estamos hablando de verbos reflexivos. Me miro, hawakone. Por ejemplo, pasaba lo mismo, ¿eh? Miras, te miras. Agarro, hawa, kunki. Igualito. ¿Te miras quién? Hawakunki. Y aquí también otra vez habíamos agregado esto para decirte, miras. Estos sí son verbos reflexivos. Pero para que esto pueda ir acompañado por un recurso como el me lo miras, te lo miro, se lo miras, no los miras, ¿qué vamos a utilizar? En este caso, para estos recursos tenemos una estructura. El famoso sufijo ica más el sufijo pu. O sea, sí o sí. Por ejemplo, aquí abajo dice me miro. Ahora, yo quiero decir en este caso, me lo miras. Ahora aquí funciona distinto. Para decir me lo miras, estimados amigos, ¿cuál es el único recurso que hace que esto sea transitivo? Es el lo. Entonces, veamos lo siguiente. Ya tengo me lo mires. Mirar. ¿Cómo se dice, profesor, el verbo mirar? El verbo mirar es el verbo Hawaii. Ahora, a este, para decir que sea, o para ver, o para hacer que mi verbo se convierta en un transitivo, agrego el ika. Hawaii ka. Luego le agrego el pu. Ya, mira, estoy agregando. Hawaii ka pu. Aquí, me lo miras. Acciones. ¿Ya? ¿Cómo sería? Hawaii Kapu Wanki. Hawaii Wan, Capuay. Hawaii no, Hawaii Capuay. Kapu Wai. ¿Ya? Hawaii Kapu Wai. Guay. Aquí sería Hawaii Kapu Wai. Y aquí agregando todavía, ¿por qué estoy agregando el Wai? ¿Por qué? A ver, ¿por qué estoy agregando el Wai? Y Manachtin.
Ya, en este caso, el why que estamos agregando, estimados amigos, aquí abajito te va a poner, es por una situación, ¿ya? Veamos aquí. Agrego el famoso why con un objetivo para acciones, ¿ya? ¿Qué tipo de acciones? A esto le hablaríamos de para direccionales, ¿ya? Para direccionales. ¿Cómo es esa direccional? Por ejemplo, el why se utiliza para, ¿ya? Que se direcciona hacia la, hacia mí voy a poner, ¿ya? Hacia mí. Entonces, ¿cómo es esto, profesor? Cuando nosotros hablamos de este recurso, cuando nos indica dirección hacia mí, simplemente en el quechua yo digo, ¿ya? Por ejemplo, te digo, ja, wa, wai. Hawawai, mírame, ¿ya? Mucha wai dices, mucha wai. Estoy diciendo, bésame. Acciones que yo voy a recibir. Entonces, la combinación de estos recursos que estamos utilizando, Hawawai, Muchawai, utilizando el Wai, aquí, Pampachaway. vamos, ¿ya? Pampachawai también. Vamos a combinar para que se convierta en transitivos. ¿Ya? Entonces, los transitivos ya nos dan esa idea. ¿Ya? Hawawai, Muchawai. O en este caso, por ejemplo, puedes decir, Kawaii Kapuay, míramelo. Muchay Kapuay, bésamelo. En vez de mí, te voy a pedir que me lo beses a otra persona. O sea, yo no puedo besar, ¿ya? Entonces, yo te encargo la tarea que por mí hagas una acción. Por ejemplo, mira, Kawaii Kapuay, míramelo. Te estoy diciendo que yo no puedo, pero tú vas a realizar esa acción. Entonces, para eso sirve los verbos transitivos. Ahora, en este caso también hay que entender que el why, estimados, solo es para acciones direccionales hacia mí. Ahora, también existe otro que es el saiki, ¿ya? El saiki para acciones que tú realizas para otro. Hawagapseki, ¿ya? Entonces, Hawagapseki, te lo voy a mirar, dices, ¿eh? Entonces, son acciones que nosotros realizamos. Por ahora estamos aquí, en los transitivos que nos indican eso, ¿ya? Para decir, me lo ve, me lo miras, te lo miro, se lo miro. Por ejemplo, te lo miro. Hawaii Kapuay, como quien decir, me lo miras. Hawaii Kapuay. O simplemente puedo decir, no me lo miras, sino Kawaii Kapu Wanki. Puedo utilizar Kawaii Kapu Wanki. Le estoy diciendo, me lo miras. ¿Por qué? Porque aquí ya me está dando la idea. Segunda persona. Kawaii Kapu Wanki. Me lo miras. O simplemente yo puedo poner Kawaii Kapu Seiki. ¿Qué es Kawaii Kapu Seiki? Te lo, te lo miro. Esta sería. Hawaii Kapseki, te lo miro. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados, veamos. Para eso sirve en este caso cada uno de estos recursos que estamos viendo. A veces se les hace un poco complicado estas expresiones porque ya son análisis más profundas que se realizan cuando ya hemos conocido todo lo básico del quechua, ¿ya? Por ejemplo, yo normal entiendo, ¿eh? Jabegapseki, Jaurigapseki. Por ejemplo, ¿cuántas veces me dijeron, May te dicen que no juegasita, Cosco te dicen, ya, juegasit, Jaurikapuank, por ejemplo. Jaguarica puanqui. O sea, una expresión más amplia. Jaguarica puanqui. Y aquí
sale pues la idea. Oye, me lo cuidas o me lo miras. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, puede funcionar también aquí agregando, ¿ya? Jabarika Puanqui. Ya agregando aquí los transitivos. Ika Pu Wanki. Eso es lo que estamos utilizando. ¿Entienden? Entonces, estimados amigos, teniendo ya un poquito más de comprensión de los verbos transitivos, creo que nos va a ayudar bastante. Más que todo, ¿dónde se utiliza esto? Se utiliza más en la oralidad y también se utiliza muy frecuentemente en las zonas altoandinas, en las zonas rurales donde hablamos quechua. Vamos a utilizar esto de manera frecuente para darle más emoción a nuestras expresiones. ¿Ya? Que hay más que hay y, ¿ya? Vamos, Walter, a ver, ¿alguna acotación por ahí, Walter? Sí, ¿y qué pasa si solamente utilizo Kawapuay? Es también, míramelo. Claro, pero aquí, mira, ahí, ¿dónde está aquí? La idea es lo siguiente. Hawapuay. Hawapuay, más que todo, es míramelo. Pero, ¿cuál es la diferencia con el otro? Este míramelo indica ya orden. Oye, míramelo. Hawapuay. Orden, mandato. En cambio, el Kawarikapuanki, más que todo, está referido a qué? Está referido a pedir favor, ¿no es cierto? Entonces, no, en el quechua no siempre vamos a hablar como órdenes. Hay ocasiones en las que vamos a hablar como pidiendo favores, ¿ya? Jawarika, puan. Pero esto también está válida para dar órdenes. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, estimados. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? Y matawantar en chisme. ¿Ya? Llaqtanman churaykuy. Cuando dices hoy, envíaselo a su pueblo. Mana llank'ay kanchu. En este caso no. ¿Ya? El iku y el ika significan eso. ¿Ya? Llank'aypi, comida rica. ¿Qué nos dice aquí? Rellena con el verbo adecuado en el tiempo correcto. Con iku, ika. Wasi ujuman a llevar. ¿Cómo diríamos en este caso con llevar? Wasi ujuman apaika puy. Ya está. Wasi ujuman apaika puy sería. Llevar sería apaika puy. Llévaselo dentro de la casa. Puede ser no caca, comeré papa. Comeré papa. Mi oración puede ser papata mi cuy cosa. Mi cuy cosa. ¿Qué significa? Yo comeré papa. La acción de comer también significa de afuera hacia adentro. Por eso es que también se considera aquí, ¿ya? De esa manera. Dice, paika kipapunchau, comprar pantalón. ¿Qué es pantalón? Arata. Comprar. Ranti. A ver. Rantir. Rantikur. Han. Ya está. Así podemos utilizar, ¿eh? Warata, ranti, kur. Y van completando cada uno de estos ejercicios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, forma negativa. Wasiuhuman apaikui. ¿Cómo sería la forma negativa? ¿Ya? Wasiuhuman, mira, Ama, mana, apaicuico. wasi, uku, manchu, apaikui. Así podría ser. Mana o ama wasiuhuman apaikui. Para indicar orden. O mana wasiuhuman apaikunchu. Apaikuichu. O mana wasi ukuman apaikuichu. Mana wasi ukumanchu apaikui. También podría ser. No te lleves dentro de la casa. No kaka mihuikuni. Negación. Puede ser no kaka. Jawari.
mana, mijuiku, ni, chu. Y aquí he agregado los dos recursos. Uno, dice, mira, noqaqa, aquí, noqaqa mana mijuy kunichu. Y he agregado mis dos recursos. El mana, que vamos a poner con un color rojito, para que entiendas, y el chu. Aquí está, mira. Noqaqa mana mijuy kunichu. Y tenemos los dos recursos aquí. Entonces, con los dos podemos trabajar. No gacamana me mucho. Yo no me como. Como quien dice, en el campo siempre va a haber esas expresiones como quien dice, oye, yo no me como esa comida. Yo no me compro esa ropa. O sea, para las veces que tú vas a decir, me compro, me como, me visto, se viste, se alegra, se mira, siempre vas a utilizar el ico. Aquí está. Mi hijo nicho. ¿Ya? Jaurgekish. Baby churar verde. Así debería ser. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, para cuando queramos utilizar el ico. Alinchi Banachu. ¿Ya? Hemos hablado de qué. ¿Ya? Hemos hablado del caso de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo. Ahora podemos hablar de lo contrario. ¿Cómo sería lo contrario? El movimiento que nosotros realizamos de adentro hacia afuera. Por ejemplo, aquí dice, ejemplo, sacar, extraer, expulsar, levantar rápidamente. Según la zona puede pronunciarse como ru o ra, ¿ya? Y la correcta estandarizada es el urjo, irj. La estandarizada es esto. Pero ¿cómo vamos a entender esto? Por ejemplo, en esta oración, kai papatak y pirhui. Normalmente, estimados amigos, cuando nosotros hablamos quechua, ¿ya? ¿Qué nos dice? La expresión correcta o adecuada sería kai papata ipi, ¿ya? Entonces, en este caso, estimados amigos, cuando nos encontramos con este tipo de oraciones, ¿ya? Como dice kai papata ipi, simplemente tenemos que entender que esta oración es una oración en modo imperativo, que nos da orden. Ya está, es una orden. Ahora, ¿y qué va a pasar si aquí abajo he puesto lo siguiente? ¿Ya? ¿Qué dice? Kai papata y pirhui. ¿Ya? Entonces, en esta situación hay un recurso muy importante, el irjo. Entonces, ahora ya utilizo el irjo. Pero ¿para qué funciona esto? Simplemente me da la idea de que yo tengo que movilizar un objeto de donde estoy hacia afuera, de adentro hacia afuera, de arriba hacia, digo, de abajo hacia arriba. Cuando digo hoy, te estoy diciendo que tú realizas una acción de cargar, pero del piso hacia tu espalda. ¿Ya? Por ejemplo, papata pampa majichar hamui. ¿Ya? Echa la papa, ¿ya? Echa la papa en la pampa para chuño. Aquí también te está dando la acción de hichar hamui. Este hichar hamui te está indicando que tú tienes que sacar un objeto de adentro para afuera. Y por eso utilizas hichar hamui. Otro dice, wasi ujoman runata apaikurjon. Mira, hacia adentro también. Entonces se utiliza. Ahora, estimados amigos, muchas veces estos sufijos, ¿quiénes van a utilizar? En el habla normal, estandarizado, diario, de uso frecuente de los quechohablantes en el Perú, no utilizan todos.
se utiliza en ciertas situaciones. Cuando estamos en el campo, más que todo, en época de la cosecha, de la siembra, de recoger los frutos del campo, ahí suele utilizarse, pero no es tan frecuente. Hicharhamuy. A veces hicharamuy, de frente te dicen, o simplemente es hichamuy. Entonces, el irja que estamos utilizando hoy día, el irjo, son elementos complementarios en situaciones en las que tú quieras darle más emoción, musicalidad, darle más carga emotiva a tu oración. Solo para eso en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, eso hay que entender, porque normalmente mi oración sería que papa tapam hicharhamuy. Pero no siempre se utiliza, sino como se dice. Muchas veces utilizamos y decimos papata pampama hicharamuy. O simplemente papata, ¿ya? Papata pampama hichamuy. Así suele utilizarse. Papata pampama hichamuy. Sin la necesidad de utilizar el hicharhamuy. El hicharhamuy solo le da un poquito de ese tono original al quechua, mas no aporta tal vez otro significado tan profundo, sino esa emoción, esa carga emotiva nomás es el que le da este irham, aparhamuy, orjorhamuy, takirhamuy, ¿ya? ¿Me entiende? Ahora, en el caso del quechua de Cusco se utiliza el ra, takiramuy, aparamuy, se utiliza, es más bonito todavía, más fácil también de pronunciar. Pero según la escritura nos pide eso, que tenemos que utilizar irham y arham, ¿ya? Entonces, eso también hay que entender, estimados amigos. ¿Me entendieron esa parte? Yo pienso que sí. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice aquí, Kai maitota hisperhoy, ¿ya? Quechohablantes netos originarios te van a hablar así. No haga mejor joni, ¿ya? Mejor joni. O simplemente dice, kan rimarhanki. En vez de decir kan rimaranki. Pai wailurhun. Pai wailukurum, podemos decir también. ¿Ya? Esos son, estimados amigos, algunos ejemplos que ustedes tienen que trabajar en los diferentes tiempos. Esto se puede acomodar a los diferentes tiempos verbales. Aparjamorjani, mijurjurjani, churarkurjani, puedes poner. ¿Ya? Trabajen, por favor, algunos ejercicios pendientes que tenemos, ¿ya? Para que puedan aprender. Pero de sugerencia les digo que no es un tema tan relevante que vamos a utilizar en el quechua, pero sí se utiliza, ¿ya? Es el trabajo, estimados amigos, hasta la página 68, ¿ya? Bueno, practíquenlo por cuestiones de conocimiento. Tal vez venga un texto en el caso del quechua, en la evaluación de lenguas originales y pueda venir con ese tipo de expresiones. ¿Ya? Ahora, lo que sí es bastante, ¿ya? Bastante usual es el caso oscilativo. Y Matkairikanma dice, ¿eh? Oscilativo hablamos directamente de acciones que muchas veces solemos repetir de manera frecuente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo sería esa situación? ¿Ya? ¿Cómo son acciones repetitivas frecuentes? El Ikecha, por ejemplo, decimos es, por ejemplo, Puri, Ka, Chan, Puri, Ka. ¿Qué estoy diciendo? Esa persona realiza acciones repetitivas, ¿ya? ¿Qué acción? De Caminar, caminar. caminar. Repetitivamente, ¿ya? De un lugar a otro, en un espacio corto. Por ejemplo, si a ti te encierran en un cuartito 2, 3 días, no sabes qué hacer. Simplemente te levantas y empiezas a caminar de aquí para allá, caminar de aquí para allá. Ese es tu plan. Entonces, para ese tipo de acciones que tú realizas,
¿ya? De manera frecuente, caminar repetidamente en un espacio, ¿ya? Para eso se utiliza el icacha, ¿ya? ¿Qué es el icacha? Es un sufijo que nos sirve como para repetir las cosas. Por ejemplo, yo te digo, puricachan, puricachani, ya está, puricachani. En este caso, gracias a este icacha, que es el sufijo, si yo elimino esto que está en rojito, mira, simplemente mi expresión es purini, camino, pero por ejemplo, ya, mira, camino. Ahora, ¿qué va a pasar? Puri, sigo utilizando, pero en este espacio, antes de poner el ni, voy a poner, ¿qué cosa? El sufijo que cumple la función oscilativa. ¿Y cuál es esa? Es el ica, cha. Ahora mi expresión cambia. Dice purikachani. Estoy hablando de camino repetidamente de aquí para allá. O sea, literalmente, esa es la idea. Cuando tú estás aburrido, caminas de aquí para allá sin moverte. Para eso sirve el icacho. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora, Perdón, si diría ñahuicachani, está que está leyendo de vuelta y vuelta, vuelta y no entiende. Ñahuicachani. no, Hawái Cachani sería. ¿Ya? Hawái Cachani. ¿Qué es Hawái Cachani? Miren, miren, miren. Mironear, algo así, ¿eh? Mirar repetidamente. O sea, esa es la idea, ¿ya? Yo puedo mirar repetidamente un objeto. Entonces, esa es la función del Hawái Cachi. ¿Entendido? ¿Ya? Hawái. Hawái Cacha, ni. Puede funcionar en el tiempo pasado, presente, futuro. Yo puedo decir en el pasado, Hawái Cacharani. Mira, fíjate esto. Pongamos un ejemplo. Hawái Cacha Arjani. Hawái Cacharjani. Gracias a esto, ahora mi expresión está en un tiempo pasado. Ya que miraba repetidamente, constantemente, de manera frecuente. Para eso sirve el icacha. ¿Ya? Mi hijo Icachanqui casi no funciona con todos los verbos, más que todo va a funcionar con verbos que indican movimientos, orientación. Tal vez para eso. ¿Ya? Por ejemplo, no vas a encontrar, pues, un verbo que diga Icachanqui. No, sino para movimientos. Por ejemplo, por Icachanqui. Porque puedes repetir o hacer repetidas veces. Si yo te digo, Icachanqui, ¿acaso cocinas a cada rato? Ah, eso hay que entender. ¿No es cierto? Entonces, eso es, estimados amigos, el caso oscilativo. Por ejemplo, dice, Puri Kachani, camino de aquí para allá. Dice, Tafti Kachanki. ¿Ya? Hay veces cuando decimos Tauti Kachanki, hablamos incoherencias, hablas cosas uno por uno. Apai Kachai, ¿ya? Puede ser manosear algo repetidamente o llevar un objeto de aquí para allá. Por ejemplo, un niño, cuando está con su juguete, dice, va de aquí para allá con su juguete. En esa situación tú puedes decir, me mi cheita, apaiga chanqui. Imagínate, apaiga puringi. Por ejemplo, muchas veces me decía a mí, por ejemplo, la palabrita sería, ok, ima, iman, chaijina, ¿ya? Chaijina, apai, ya, iman, chaita, apai, cachaspa, puringi. Aquí, mi oración, estimados amigos, me está dando una idea. Iman cheta paika chasa purinki. Apai ka cha. ¿Ya? Aquí está. Cuando me enoja y me dice, oye, ¿qué haces llevando eso?
de aquí para allá. ¿No es cierto? Entonces, vamos a para allá. Ahí tenemos nuestros ejemplos. ¿Ya? Che, Darín, Javarizo, conseguimos. Tú soy cachanco. Ellos bailan de un lado a otro repetidamente. Jawaricachani. Estoy mirando de un lado para otro. Cuando se te perdió algo, Jawaricachani, manda tarinicho, pero no encuentras. Entonces, esto también puede funcionar. Jawaricachanquia. Jawaricachanco. Y estoy utilizando en esta situación el icacha. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Ahora aquí les damos ejercicios. Te dice, convierte los verbos. Puri cachai, tusui cachai, rimai cachai, hawai cachai, o dependiendo, de la persona. Por ejemplo, ya yo puedo decir tusui, puedo poner tusu, a ver, hawai, ¿qué? Tusu, tusui cachanku. Sí, paikuna. Tusui cachanku. Y lo puedo plasmar mi oración de esa manera. Paikuna tusui cachanku. ¿Entendido? Profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, adelante. Si dijera Puri Kuchkane o Tusui Kuchkane, no como dice Cachanku, ¿o cómo sería eso? Ya, puri kuchkani. Ajá, ¿eso no sería correcto? Esto, mira, normalmente sería como, en la oralidad sería puriku shani. Ah, Como correcto. quien dice, me estoy caminando. ¿No es cierto? Me Entonces estoy no. caminando. ¿No es cierto? O cuando dices, por ejemplo, taki kuchkani. ¿Qué estoy diciendo? Taki kuchkani. Estoy feliz por eso me estoy cantando. Entonces sería, me estoy cantando. Con alegría. Ya. Ajá, pero es muy distinto cuando decimos tu soy cachanco. Cuando es tu soy cachanco, simplemente hablas de, por ejemplo, Kawa cachanco, dices, ¿eh? Kawa cachanco. ¿Qué estoy diciendo en Pawacachanco? Gracias a el Pawaica o Pawacachanco, que estoy poniendo el cacha o el Pawaiacachanco, aquí vamos a poner, nos falta una E. ¿Qué va a pasar? Mi expresión va a cambiar. Normalmente, esta expresión que estamos poniendo aquí, estimados amigos, sería Pawanku. Y Pawanku kama. Sería corren. Pero gracias a este Pawai Cachanku, simplemente mi oración varía. Y en castellano sería Corretean. corretea. Esa es la idea. Corretea. Porque tú cuando dices corretear, repites la acción una y otra vez en un determinado espacio. Entonces, para eso sirve el icacho. ¿Ya? Puedes hablar la forma negativa. Por ejemplo, si yo quiero hablar de una forma negativa, puedo poner mana Hawaii Kachanku Chu. Esta sería una forma negativa. Mana Hawaii Kachanku Chu. No corretea. Y el mana ya me está dando esa idea, mire. ¿Ya? El mana me está dando esa idea. Mana, ¿ya? Hawaii Kachanku Chu. Ya está. Así sí funciona. ¿Me entienden? Mana Hawaii Kachanku Chu. No corretea. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. Ya, por favor, trabajen ahora ustedes hasta la página 72. Hasta la página 72, por favor. Trabajen, repasen, estudien. En la página 72 nos quedamos
Y creo que estamos acelerando un poquito nuestro curso porque necesitamos empezar de aquí de una semana el curso de oralidad en quechua. Todo lo que es oralidad nomás vamos a llevar, ya para aprender a hablar, preguntitas que nos podrían hacer en la evaluación oral. Terminando este libro, estimados, vamos a detenernos y para retomar el curso lo retomaremos faltando un mes y medio para la evaluación de lenguas originarias para la escritura, ¿ya? Pero esta semana terminamos todavía este libro. Así que, estimados, por ahora nos quedamos en la página 72 de nuestro libro. Trabajen, repasen, estudien, ¿ya? Es importante estos materiales, ¿ya? Che, me quedamos cuando llega una puncha y a Che Ninchis, un poquito ya algunos temas son avanzaditos y a veces tal vez se les choca un poco, pero creo que la idea es que están conociendo de fondo cómo funciona el quechua, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias. ¿Y cómo se pueden inscribir a mi curso? Recuerden, Gracias, estimados. profesor. Ya, recuerden, de aquí de una semana vamos a empezar el curso de oralidad, ¿ya? Quechua, sureño, collao, para que puedan rendir su evaluación de lenguas originarias. Así que les espero, les voy a estar comunicando, y si quieren nuestro libro, aquí les dejo nuestro número para que nos puedas escribir, ¿ya? 43. ¿Ya, Seguna? Muy bien. ¿Cuándo es el Muchas gracias, examen? profesor. Ya, estimados amigos. Una última pregunta. Adelante con tu pregunta. A ver. Con lo respecto al sufijo iku, sigue ley que significa también de adentro, de afuera hacia adentro, pero también en otros lugares escuché que significa o le da delicadeza a la acción, como pedir favor para hacer algo. Ah, claro, también puede ser, ¿eh? Por ejemplo, esa preguntita muy interesante. Por ejemplo, puede ser órdenes. Ahora, cuando tú le quieres pedir algo con delicadeza, puedes utilizar aquí. ¿Cómo utilizas con delicadeza? Por ejemplo, dices, Hawaii Kuwai. Hawaii Kuwai. Le estoy diciendo, mírame. Pero este mírame que estoy diciendo no indica orden, sino indica por favor, mírame. O cuando dices lo mismo como Pampa Chay Kuwai. Pampa Chay Kuwai. En este caso también hablamos de perdóname. ¿Ah? Perdona, Kuwai, perdóname. ¿Ya? O sea, el IQ o el IQ, este sufijo IQ te da eso, un poco más en la oralidad o cordialidad, diríamos, ¿ya? Cuando pedimos algo a alguien, ¿ya? Cuando dice, uno cheque te ahí, estás pidiendo cordialmente y para eso también sirve. Es como pedir por favor, algo así. Por favor, puede ser, ¿eh? Como pedir por favor, ¿ya? Como, claro, como pedir por favor sería. Pero por favor no es literalmente, por favor es imagina que ha dicho, por favor. Imagina que ha dicho, no Ya. es así. ¿Ya? Sería como un sinónimo, tal vez. Tal vez sinónimo, ¿eh? Hay muchas cosas, estimados amigos, que del quechua aún no sabemos. ¿Ya? Hay veces que yo también a veces digo, ¿de dónde aparece el quechua? Así. El examen de oralidad está planificado desde el 22 de julio hasta el mes de agosto, creo que está planificado. Entonces, para eso vamos a aperturar un curso exclusivo para que todos hablemos, ¿ya? Sí, por favor, profesor. Maestro, una ¿Desde cuándo pregunta. empezamos? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Profesor, ¿cuándo vamos Deseo, para la oralidad? por ejemplo, voy caminando. Ajá. ¿Cómo sería en quechua, maestro? O sea, Voy que caminando. voy a ir a pie, ¿no? O sea, voy a ir a un lugar, voy caminando. ¿Cómo sería más eso? Claro, cuando tú dices voy caminando, estamos hablando de un verbo que termina en ando, ¿ya?
Caminando y endo, ¿eh? ¿Cómo se le denomina los verbos que terminan en ando y en endo? A ver, en el castellano. Verbos que terminan en ando, endo. Y mande con mami. Uy, ¿se recuerdan? Ese es gerundio. Gerundio. ¿Yo o Gerundio. participo? Ya, los verbos que nosotros encontramos y vemos que terminan en ando, en endo, se denominan gerundios, ¿ya? Gerundios. Y esos gerundios, en el quechua, el gerundio viene a traducirse como el ispa, ¿ya? No el spa, sino el ispa. Entonces, cuando yo digo caminando, voy al verbo caminar. El verbo caminar es el verbo puri. Ahora, yo quiero decir caminando. Entonces, simplemente puri. Ya, a ver, mira, vamos esto. Me quedo con puri y le agrego, elimino la y final aquí que tiene y final, elimino y le agrego el ispa. Purispa. Y ahora, ¿qué dice? Purispa sería caminando. Ahora me dice, yo, profesor, quiero decir voy caminando. En este caso, el verbo ir, voy, sería ¿cómo? Rini. Ya, yo voy, no rini. Caminando. Purispa. Ahora, según el orden que yo conozco, el verbo al final. Purispa, rini. Voy caminando. Esa sería la correcta. ¿Entendido? Voy caminando. Purispa, rini. Alincho. ¿Me entendieron? Alin, mi amor. Bien, mi chachi. Muy bien. Ya, estimados, entonces con eso nos quedamos. Nos vemos el día miércoles, por favor. Grazie. Estudien, repasen. Miércoles avanzaremos, si quiero, hasta las páginas 80, 90. Luego vamos a terminar, creo, el viernes nuestro libro. ¿Ya? Para planificar nuestro curso. Estimados amigos, con eso nos quedamos. Nos javanga tu con antiscama. Gracias, Cama. Cama. Pananchis chachi. Anaya chache. Cama. Pincha cama. Cama.